Hay nuevo campeón en Italia, es el Napoli, 33 años después de aquella época gloriosa de la mano de Diego Armando Maradona. El Napoli vuelve a ser campeón de Italia, pero 33 años en los que pasaron muchísimas cosas y por eso, y por las formas, por el cómo conquista este Scudetto el Napoli, creo que merece ser celebrado como un gran logro en el mundo del fútbol y con similaridades hasta con aquella liga conquistada por el Leicester City. Si bien allí las distancias son diferentes porque la inversión del Leicester City no era comparable en ese momento a lo que solían invertir en aquella época, 2016, 2015, 2016, Chelsea, Manchester United, City, etcétera, etcétera. Pero a nivel de lo que tuvo que pasar el Napoli para llegar otra vez a ser campeón, creo que la historia es todavía más insólita. Por eso vale la pena repasar un poco cuáles han sido las claves de este éxito, de este volver a la cima del fútbol italiano para el conjunto del Napoli. Primero, gracias a todos los que se han ido suscribiendo al canal poco a poco. Recuerden, si les gusta el contenido, para que siga creciendo el canal, para que podamos publicar, para que yo pueda estar publicando con más frecuencia, hace falta que se una más gente también. Así que compartan el contenido, compartan el link de los videos de YouTube, compártanlo en redes sociales. Lo pueden encontrar también en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter. Normalmente allí pongo extractos de estos videos y acá está el video completo donde hay más chance de elaborar sobre la idea. Pero vuelvo al tema. El Napoli, siendo campeón de Italia, creo que es algo que merece ser celebrado por, sobre todo, las formas. Ha sido un equipo que ha dado gusto verlo jugar toda la temporada, que es cierto, se quedó corto en la Champions League, quizá eliminado sorprendentemente por el Milan, que no pasaba su mejor momento o que no pasa su mejor momento incluso en la Serie A, pero esa es otra historia de la cual ya estuve publicando algunos videos. Yo pensé que el Napoli iba a llegar más lejos, pero concentrémonos en la Liga, en la Serie A, porque las ligas domésticas son siempre el premio a la consistencia, y lo fue el Napoli. Hasta este punto, al momento de grabar este video, un día después de que el Napoli se coronara campeón con ese empate ante el Udinese, 3 derrotas nada más, pero todas ellas llegaron además en 2023, pasada ya la hoja del calendario. Tuvo un 2022 prácticamente perfecto el Napoli en ese segundo semestre, y en 2023 3 derrotas hasta la fecha, una contra el Milan, otra contra el Inter y otra contra la Lazio. Sobre todo difícil esa contra el Milan porque fue 4-0 jugando en casa y justo en medio de esa eliminatoria para tratar de avanzar en Champions League. Pero bueno, ¿cómo podemos calificar este título del Napoli? Yo diría histórico, muy meritorio por lo que ha pasado en los últimos años. Este es un equipo, el Napoli es un equipo que desde que fue campeón en aquel 1990, su segundo título, con Diego Armando Maradona como figura, pasó una etapa muy oscura. El Napoli se fue al descenso no una, sino 2 veces. Se fue a la bancarrota, tuvo que cambiar el nombre de la institución por temas financieros y tuvo que arrancar incluso en la Serie C, en la Serie C, en la tercera división del fútbol italiano. De ahí volvió a partir este proyecto que poco a poco fue sumando piezas, que tuvo una inversión importante detrás, con De Laurentiis como presidente, como mandamás, pero que fue también cumpliendo los pasos necesarios para hacer un equipo volver a lo más alto. Una de las cosas, evidentemente, la afición. Una afición que incluso jugando en Serie B metía 50.000 personas en el Estadio San Paolo, hoy Diego Armando Maradona. Entonces, esa etapa oscura tan difícil de los últimos 20 años o 25 años con descensos, con quiebra, el hoy llegar a la cima del fútbol italiano tiene mucho mérito. ¿Cómo lo ha hecho el Napoli? Con un proyecto interesante, dándole las llaves del carro a un técnico como Luciano Spalletti, que había tenido un éxito relativo en Italia, campeón de Copa, de Supercopa con la Roma, quizás su mejor etapa esa con la Roma, le ganó esos títulos al Inter, el Inter predecesor de aquel Inter campeón de Europa en 2010. Estamos hablando de finales de esa primera década de los 2000. Terminó perdiendo otra final de Copa con el propio Inter. Después llegó al Inter Luciano Spalletti, allí no funcionaron las cosas, no le fue bien, y en este Napoli llega para amalgamar un grupo de individuos con mucha calidad, pero también sin mucha experiencia, esa es la realidad. Un banquillo del Napoli por el que pasaron, entre otros, Sarri, que me parece que fue el técnico que más identidad de fútbol le dio, pero hay que darle su crédito a Walter Mazzarri también, que los volvió a la prominencia en la Serie A. Por ahí pasó Rafa Benítez, por ahí pasó con más pena que gloria, diría yo, Gennaro Gattuso, aunque terminó ganando una Copa. Carlo Ancelotti, el hoy campeón de Europa con el Real Madrid. Pero bueno, Spalletti, había muchas dudas alrededor de Spalletti porque no había podido dar ese paso, sobre todo en Liga. Sigue habiendo conquistado títulos de Copa, pero lo dio finalmente con un Napoli que tiene en una clave importantísima su
mercado de fichajes antes de empezar la temporada presente, la temporada que está por culminar. El Napoli, pensemos esto, se desprendió de Lorenzo Insigne, se desprendió de Fabián Ruiz y se desprendió de Dries Mertens, jugadores, sí, sobre todo Mertens e Insigne ya pasados los 35 años, que habían dejado su mejor época detrás, sobre todo Mertens, Insigne todavía con un poquito más de juventud, pero que la temporada anterior, entre esos tres que les mencioné, Insigne, Mertens y Fabián Ruiz, habían anotado 22 goles y habían dado 14 asistencias en Liga, para un Napoli que peleó hasta la recta final el campeonato, que termina ganando el Milan. ¿Cómo desprenderse de esos jugadores que te dieron ese rendimiento y ser competitivo otra vez? Bueno, la clave estuvo en que el Napoli fue a buscar jugadores que complementaran lo que ya tenían. Hay que recordar que ya estaba Víctor Osimhen como un delantero establecido, que ya estaba el Chucky Lozano, que ya estaba Lobotka, que ya estaba Zielinski. Pero el Napoli en esa ventana terminó vendiendo a Koulibaly, a Fabián Ruiz. Estamos hablando de dos jugadores a los que vendió bastante bien. Uno al Chelsea y el otro al Paris Saint-Germain. Y Arkadiusz Milik al Marsella, un jugador que alternaba entre la titularidad y la suplencia. Pero bueno, entre esos tres obtuvo unos 75, 76 millones de euros. Con 62 millones de euros compró a Kim Min-jae, al central del Fenerbahce, un futbolista que no había sido probado en ninguna liga top. Lo compró por cerca de 16 millones de euros. Compró a Matías Oliveira del Getafe, al lateral uruguayo, que le dio profundidad a esa posición. Compró, por supuesto, y quería dejarlo para el final, compró al georgiano Kvaratskhelia, que le costó cerca de 12 millones de euros y lo aprovechó también una circunstancia particular. Kvaratskhelia venía siendo una estrella en la liga rusa, pero el tema de la guerra hace que su contrato quede suspendido con el Rubin Kazán, regresa al fútbol de su país, así que se lo termina comprando al Dinamo Batumi de su país, el conjunto del Napoli. Y la otra compra es la de Frank Zamboanguissa, que había jugado la temporada anterior, mitad de la temporada anterior con el Napoli, prestado del Fulham. Le gustó a Spalletti, pensó que podía ser su titular en la mitad de la cancha y decidieron comprarlo por 16 millones de euros. Estamos hablando que con 62 millones compraron esos 4 jugadores importantísimos para el éxito de esta temporada: un central, un extremo, un lateral y un mediocampista. Un jugador casi en cada línea. Y todavía les sobraba dinero de lo que había entrado por las ventas de Koulibaly y de Fabián Ruiz especialmente, porque Milik no reportó tanto a caja. Pero no solo eso, salió de 3 futbolistas que promediaban 28 años y trajo 4 futbolistas que promedian 24 años. Eso es pensar no solo en el presente, sino también en el futuro. Fue un Napoli ofensivo a más no poder, que nunca renunció a ese estilo de juego y que en algunos momentos le pasó evidentemente factura. Pero fue un Napoli que, más allá de las referencias a Diego Armando Maradona, entendibles, porque Maradona nunca dejará de ser el mejor futbolista en la historia del Napoli, no solo por rendimiento en la cancha. Podrán llegar otros, de hecho ya han llegado otros a superar su cantidad de goles y algunos otros récords seguramente. Mertens es el máximo goleador en la historia del Napoli. Lo que significó para un equipo y una cultura, para una parte de la sociedad italiana que se sintió reprimida desde lo social y también eso derivado a lo deportivo, eso nadie lo va a reemplazar. Pero este es un Napoli muy diferente. No es un Napoli que gira alrededor de una figura. Es cierto, destaca lo hecho por Kvaratskhelia, por la calidad de su fútbol, por lo espectacular de su fútbol, porque uno piensa que si sigue por este paso, en algún momento va a llegar a ser a lo mejor uno de los 10 mejores futbolistas del mundo. Es cierto, ahí están los goles de Víctor Osimhen, fundamental para que el Napoli sea campeón en Italia. Pero el Napoli tuvo muchos héroes a lo largo de la temporada. Estamos hablando del aporte de Giovanni Simeone, por ejemplo, viniendo de la banca, marcando 4 goles en Champions, 3 goles en la Liga Italiana. Estamos hablando de Zielinski en la mitad de la cancha. Estamos hablando, ya les decía, del coreano Kim Min-jae, que fue fundamental para suplir a un futbolista que le había dado garantías durante tanto tiempo como Koulibaly. Entonces es un Napoli de múltiples héroes. Es un Napoli que no basó su éxito solamente en la figura de un futbolista, más allá, insisto, de que destaquen tanto Kvaratskhelia
como Osimhen, si uno tuviera que elegir individualidades dentro de este equipo. Pero lo que hace Lobotka en la cancha, lo que corre Lobotka, la cantidad de balones que recupera Lobotka en la mitad del campo y que eso sirve a su vez para que el Napoli comience a crear jugadas a partir de esa zona y tome muchas veces al rival mal parado, eso es un mérito que a veces pasa por debajo de los reflectores. Si nos ponemos a mirar la plantilla, esa creo que fue otra de las claves importantes del Napoli, el tener profundidad en distintas posiciones, porque ahí estaba Sambo Anguissa como titular, pero tener a un jugador como Ndombele, que dio cierto altas y bajas, para reemplazarlo, creo que es un lujo. Estamos hablando de que en la defensa tuvo que salir al quite Juan Jesús también. El brasileño tuvo una buena temporada. Estamos hablando en los laterales de Mario Rui. Estamos hablando de Giovanni Di Lorenzo, del capitán, del futbolista que más minutos acumuló. Estamos hablando de darle la confianza definitivamente a Alex Meret, guardameta de la selección italiana, pero que había estado a la sombra de otros guardametas anteriormente, sobre todo del colombiano Ospina. ¿Quién más rindió en este equipo? Bueno, Politano, evidentemente, terminó siendo más titular que el Chucky en esa banda de la derecha. El Mas, otra carta para sacar de la banca, para darle chispa al ataque cuando lo necesitaba el técnico Spalletti. Rasmani, también otro futbolista fundamental en el centro de la defensa. Este es un Napoli que basó su éxito, para mí, en la profundidad de su plantilla, en tener jugadores de rol, jugadores que no siempre son protagonistas en cada partido, pero que saben cuál es su función, saben lo que tienen que hacer sobre la cancha para que la misión, para que el planteamiento que ha puesto sobre el pizarrón el técnico se cumpla. Este es un Napoli que ojalá pueda mantener el núcleo que le ha dado éxito esta temporada y que yo creo que nos va a volver a regalar un muy buen fútbol, porque no parece un éxito fugaz. Este es un Napoli que se lo trabajó, que durante 4 o 5 temporadas de esta etapa más reciente venía siendo candidato, venía punteando la liga durante mucho tiempo y después cayéndose. Y no le ocurrió, con todo y que tuvo que lidiar con 2 competencias de alto nivel esta temporada, aunque en una de ellas terminó pagándolo, como fue la Champions League. Es un Napoli que ha sido elogiado por algunos de los mejores técnicos del mundo en los últimos tiempos, entre ellos Pep Guardiola, y que supo ganar el Scudetto, que supo ganar el título jugando bien y jugando un fútbol colectivo. ¿Qué les ha parecido a ustedes este Napoli? ¿Cuál ha sido la principal virtud que le vieron durante estas 33 jornadas de liga en Italia y todo lo que ha jugado incluso a nivel deportivo y en Copa? Yo me quedo con la profundidad de un equipo bien armado desde que comenzó la temporada, pero me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos en la sección de comentarios aquí abajo y, como siempre, nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte el contenido.